El tiro por la culata. Ana y Olivia, después de llevar a cabo su plan para asesinar a su amiga, descubren la gran confusión el día del juicio. El tiro por la culata. Todo comienza con algo muy simple. Andrea recibe un mensaje de texto de una amiga quien le pregunta: «Hola, ¿cómo estás?». La respuesta a su amiga es muy escueta y le dice: «Bien». Su amiga Olivia insiste: «Ya sabes que siempre he querido saber de ti y cómo te van las cosas». Dice Andrea: «Como te he dicho, estoy bien, sin novedades». Dice Olivia: «Yo sí tengo novedades». Dice Andrea: «Ah, me alegro». Dice Olivia: «¿No quieres saber el qué?». Dice Andrea: «No, si es algo bueno me alegro por ti, de lo contrario, lo siento». Dice Olivia: «Ya sabes que siempre te he querido mucho, aunque a veces he sido muy pesada contigo». Dice Andrea: «Ciertamente sí, hasta el punto de poderlo considerar un acoso, pero prefiero no hablar de eso». Dice Olivia: «A partir de ahora puedes sentirte tranquila, no voy a molestarte más». Dice Andrea: «Eso es difícil de creer». Dice Olivia: «Ya sé que te lo he dicho muchas veces, pero ahora es cierto, te confirmo que he vuelto con mi ex». Dice Andrea: «Ah, os habéis reconciliado, me alegro». Dice Olivia: «Sí, hemos arreglado todas nuestras diferencias y estamos muy bien». Repite Andrea: «Me alegro». Dice Olivia: «Y para que veas que no te guardo rencor, hemos hablado de salir las tres juntas un día a cenar». Dice Andrea: «Gracias, pero no me apetece». Dice Olivia: «Solo como amigas». Dice Andrea: «Por supuesto, pero con los celos de tu pareja, ¿cómo se te ocurre?». Dice Olivia: «De eso te quería hablar. Ha comprendido que eran celos injustificados, ya que nos habíamos separado, y quiere pedirte perdón por lo mal que hablaba de ti durante nuestra relación». Dice Andrea: «Me alegro de su actitud razonable. Dile que acepto sus disculpas». Pregunta Olivia: «¿Entonces vendrás a cenar?». Dice Andrea: «No es necesario. Te repito que puedes transmitirle que acepto sus disculpas». Dice Olivia: «Pero es que se siente muy mal y hasta que no te pida perdón personalmente no va a dormir tranquila». Dice Andrea: «No creo que sea para tanto». Dice Olivia: «Aunque no lo creas, es cierto. ¿De veras no puedes olvidar tu rencor y aceptar esta invitación?». Dice Andrea: «No existe tal rencor». Dice Olivia: «Ella cree que sí». Dice Andrea: «Pues está equivocada». Dice Olivia: «Demuéstraselo entonces y acepta esa invitación». Andrea respira profundo y no sabe qué responder. No dice nada, pero pasado poco rato Olivia insiste: «Sé que el domingo tienes libre. Podríamos cenar juntas y lamar asperezas. Ya verás que todo va a ser distinto». Dice Andrea: «Está bien, pero si se crea una situación incómoda, cuenta que nuestra amistad se acaba para siempre». Dice Olivia: «Seguro que no, ya lo verás». Dice Andrea: «Bien». La comunicación en los siguientes días es solo para concretar el día de la cena. Conciertan reunirse en una zona céntrica de la ciudad, donde Andrea aparca su vehículo y Olivia y su pareja, Ana, después de cordiales saludos, comenta: «Vamos las tres en un solo coche». A lo que pregunta Andrea: «¿No está por aquí el restaurante?». Explica Olivia: «No, aquí solo para quedar, pero hemos pensado en un restaurante rústico». Pregunta Andrea: «Ah, de esos con carnes a la brasa». Afirma Olivia: «Sí». Dice Andrea: «Bien, me encanta». Olivia se coloca al volante y Andrea, al disponerse a entrar en el asiento trasero, le dice a Ana: «No, tú ve delante». Dice Andrea: «¿Cómo voy a ir delante? Mejor ve tú a su lado como pareja». Dice Ana: «No pasa nada, ya te dijo Olivia que he olvidado mis celos absurdos». Andrea se deja llevar por su insistencia y se acomoda delante junto a Olivia, quien conduce y se dirige hacia las afueras de la ciudad. Andrea observa con indiferencia y comenta temas intrascendentes, hasta notar que después de haber tomado una carretera de curvas hacia la montaña, se desvía hacia una zona boscosa y exclama: «Pues sí que está escondido este restaurante». Dice Olivia: «Sí, es una casa rural». Dice Andrea: «Conozco un poco esta zona montañosa, pero no sabía de ningún restaurante por aquí». Dice Olivia: «Sí, ya lo verás». Andrea comienza a desconfiar al ver que se adentran por un camino sin asfaltar hacia el interior cada vez más boscoso, pero no dice nada. Solo intenta prevenir cualquier imprevisto, ya que incluso llega a pensar que pretenden gastarle una broma
y dejarla sola en la montaña, a lo que se dice: pues no sé cómo podré salir de aquí caminando. Debí haber venido con mi coche, como siempre. El recorrido por el camino de carro es relativamente corto, por la lentitud que ha tomado. Olivia detiene el coche en una pequeña exclamada lateral y Andrea pregunta: ¿dónde está el restaurante? Es Ana, que desde el asiento trasero se abalancea hacia adelante y con una mano le señala a un lado y le dice: allí. Mientras Andrea gira su mirada hacia ese lado, Ana, con la otra mano, le coloca un pañuelo empapado de cloroformo en su nariz y presiona su rostro con fuerza. Andrea cierra los ojos y contiene la respiración. No le es difícil, ya que le ayuda la misma presión de Ana que le impide respirar. Andrea, en cuanto nota que no podrá contener la respiración por más tiempo, deja caer su cabeza hacia un lado y deja que se desplomen sus brazos y su cuerpo, en un intento para que parezca que el cloroformo ha hecho efecto. Ana retira el pañuelo de su cara, a lo que pregunta Olivia: ¿ya está? Dice Ana: sí, ya está. Dice Olivia: bien, vamos. Andrea permanece inmóvil, muy asustada, sin saber qué hacer, ni mucho menos imaginar lo que pretenden hacer. Se limita a seguir fingiendo que está dormida, hasta verse en otro momento en el que pueda encontrar la forma de salir de esta situación tan adversa. Olivia y Ana salen del coche, y entre las dos empujan a Andrea hacia el exterior, donde Ana la coge por las dos axilas con sus codos, con fuerza, y Olivia la toma por los pies. Con bastante dificultad, medio en volandas y medio a rastras, la conducen hacia un lateral, donde hay una ligera pendiente y un hueco previamente elaborado, con la intención de enterrarla. La empujan hacia el interior de la fosa, no demasiado profunda, y Andrea queda boca abajo, a la espera de un momento oportuno para huir, pero aún no lo hace. Espera un poco más. Entre las dos amigas arrojan tierra con las manos y los pies, y Ana expresa: así vamos a tardar mucho, voy al coche a por la pala. Le responde Olivia: sí, será lo mejor. Dice Ana: espera aquí, que ahora vengo. Dice Olivia: uy, yo no me quedo aquí sola, me da yuyu. Dice Ana: no seas boba, el coche no está tan lejos. Dice Olivia: mejor te acompaño a por la pala. Dice Ana: está bien, total esa zorra no se va a despertar en un buen rato. Las dos se dirigen con calma hacia el vehículo, que aunque la distancia no supera los 20 metros, caminan con dificultad por la pendiente y boscoso de la zona. Andrea agudiza el oído hasta comprobar que están lo suficientemente retiradas para salir del hoyo, pero tiene miedo y se teme que cuando la oigan la perseguirán y con una pala en la mano, en esa abrupta zona, podría ser peligroso. Con cierta ligereza se quita la chaqueta y la coloca boca abajo, haciendo que quede abultada con tierra, y seguidamente se quita la peluca de fantasía que lleva puesta y con rapidez la deja junto al cuello de la chaqueta y lo cubre medianamente de tierra, y sale hacia un lado y piensa: si descubren que no estoy, me buscarán hacia abajo o hacia uno u otro lado. Mejor me dirijo hacia arriba, donde se encuentra el coche. Camina con cierta ligereza en un intento por bordear la zona para llegar al lugar del vehículo, pero cuando las oye acercarse, más que por las pisadas, por los comentarios de las dos, se queda quieta e intenta moverse con el mayor sigilo posible. Una vez llegan junto a la fosa, comenta Ana: tú ve tirando tierra con las manos y por ese lado, y yo cubro con la pala por aquí. Dice Olivia: vale, pero hoy esto está más oscuro que el otro día, cuando vinimos a hacer el hoyo. Dice Ana: claro, estamos en luna menguante. Se ríe Olivia: teníamos que haber venido en luna llena, como las brujas. Exclama Ana: no digas bobadas, no sea que esa bruja resucite. Las dos se ríen y Andrea aprovecha estos sonidos, más los de la pala al tirar la tierra, para moverse, aunque con mucha lentitud. Lo último que alcanza a escuchar son las palabras de Ana: vamos a aligerar, que aún hay que colocar encima todos esos matojos y esos palos, que no se note que aquí ha habido un hoyo. Dice Olivia: sí, y menos un hoyo reciente. Andrea consigue llegar a la zona más alta y con rapidez se acerca al coche de cuclillas y observa a través de la ventanilla si las llaves están puestas.
Efectivamente, comprueba que las llaves cuelgan de la cerradura del contacto. Respira hondo y abre la puerta muy despacio. Entra en el coche y solo entorna la puerta para evitar cualquier ruido. De nuevo respira con profundidad y se dice: allá voy. Arranca el coche casi a la misma vez que cierra la puerta y acelera con rapidez, tomando la dirección por la que han venido a una velocidad más alta de la adecuada para ese camino, pero solo se dice: si el coche se estropea con estos baches, me da igual, solo he de salir de aquí. Sale hacia la carretera de curvas y desciende hasta las faldas de la montaña, donde se detiene en la parte trasera junto a una gasolinera. Para el motor, se tapa la cara con las dos manos y arranca a llorar sin dejar de temblar. Entretanto, Ana y Olivia, en cuanto han escuchado el ruido del motor del coche, se precipitan hacia el vehículo y, con las manos en la cabeza, exclama Olivia: «Se han llevado el coche. Eso es porque alguien nos ha visto», dice Ana. «¿Cómo nos van a ver si está todo muy oscuro?», dice Olivia. «Pues alguien se ha llevado mi coche», dice Ana. «Igual un mendigo o un chorizo, porque Andrea seguro que no», dice Olivia. «No sé, Ana, yo estoy acojonada. ¿No habrá salido Andrea de la fosa? Aunque no estemos en luna llena», dice Ana. «Anda, no seas aprensiva. Además, mejor que no sea luna llena, sino con luz. Ese que se ha llevado el coche sí nos podía haber visto». Pregunta Olivia. «¿Por qué dices ese?», dice Ana. «No creo que ninguna mujer esté por aquí a estas horas», dice Olivia. «Pues nosotras estamos aquí», dice Ana. «Sí, pero no solas», dice Olivia. «Yo tengo mucho miedo», dice Ana. «Deja el miedo para luego y vamos a tapar el hoyo con los escombros. Que no se note nada y después ya veremos qué hacemos», dice Olivia. «Pues irnos andando y alejarnos de aquí lo más deprisa que podamos», dice Ana. «Tú tranquila. Se supone que estábamos dando un paseo romántico». Se ríe Olivia. «Romántico», dice Ana. «Eso es lo que tiene que parecer. Así que vamos, no perdamos tiempo». «¿Y hay que esconder la pala?», pregunta Olivia. «La vamos a dejar aquí», dice Ana. «No esperarás cargarla toda la caminata». Olivia cabecea y afirma. «Claro, sería la prueba del delito», dice Ana. «Venga, aligera». Entre las dos concluyen en cubrir la zona con hierbas, brancas y piedras que encuentran en la zona y vuelven hacia donde se encontraba el vehículo y se sientan en el suelo, comentando Ana. «Espera que descanse un rato, porque nos queda una buena caminata», dice Olivia. «Sí, mejor tomarse con calma este paseo romántico. Pero yo he de denunciar el robo de mi coche», dice Ana. «Eso mejor mañana, y dices que estaba en otro lugar», dice Olivia. «Sí, eso será lo mejor». Entretanto, Andrea, un poco más calmada, llama a emergencias y expresa: «Han de venir con urgencia. Han intentado matarme y estoy muy asustada». Le dice la telefonista. «Dígame qué ha pasado», dice Andrea. «Unas amigas me han llevado a la montaña y querían enterrarme viva», pregunta la telefonista. «¿Dónde se encuentra usted ahora?», dice Andrea. «En la gasolinera que está en la carretera robada», pregunta la telefonista. «Bien, ¿necesita asistencia médica?», dice Andrea. «No, necesito a la policía. Que vengan rápido, por favor. Tengo mucho miedo», dice la telefonista. «Tranquila, una patrulla se dirige hacia allá. Pero cuénteme qué ha pasado», dice Andrea. «Me iban a enterrar viva. Ya tenían el hoyo hecho y he conseguido escapar. He cogido su coche aprovechando que estaban cubriendo el hoyo de tierra», dice la telefonista. «Bien, cuando llegue el coche patrulla ya le tomará declaración sobre los hechos», dice Andrea. «Sí, bien». Andrea espera nerviosa y, al tratarse de un supuesto intento de asesinato, se acercan dos coches patrulla que Andrea, al verles, sale del vehículo y se acerca a ellos, quienes le preguntan: «Dígame qué ha pasado», dice Andrea. «Iba con dos amigas que habíamos quedado para ir a cenar y dijeron que hacia allí arriba hay un restaurante», le dice la agente. «De aquí hacia arriba no hay restaurante alguno», dice Andrea. «Pero mis amigas dijeron que sí, y al llegar medio en el bosque me taparon la boca con cloroformo y me arrastraron a una fosa que ya tenían hecha. Después comenzaron a tirar tierra», pregunta la agente. «¿Y cómo ha salido de allí?», dice Andrea. «Aproveché cuando se fueron al coche a por la pala para cubrir el hoyo más rápido»,
dice la gente. Pero usted estaba con los efectos del cloroformo, dice Andrea. Sí, bueno, no. Cuando me puso el pañuelo con el cloroformo en la nariz, yo intenté no respirar. Y apretaba tan fuerte que eso me ayudó mucho también, pregunta la gente. ¿Pero has respirado el cloroformo o no?, dice Andrea. Supongo que un mínimo, pero me hice la dormida y retiró el pañuelo. Después intenté respirar despacito por la boca, para que no se dieran cuenta, pregunta la gente. ¿Y después la llevaron a la fosa?, dice Andrea. Sí. Medio arrastras, una por los pies y otra por los brazos, pregunta la gente. ¿Pudo ver dónde la llevaban?, dice Andrea. A medias. No quería abrir mucho los ojos para que no supieran que estaba despierta, dice la gente. ¿Qué hicieron después de ponerla en la fosa?, dice Andrea. Comenzaron a tirar tierra y después fueron a por la pala, dice la gente. ¿Fue entonces cuando usted escapó?, dice Andrea. Sí, estaba muy oscuro y dejé mi chaqueta y mi peluca en el hoyo para que pensaran que yo aún estaba allí, y siguieron echando más tierra. Pero ahora ya deben saber que me he escapado, porque me he llevado su coche, pregunta la gente. Ese es el coche de las amigas, dice Andrea. Sí. ¿Lo habían dejado abierto con las llaves puestas?, pregunta la gente. ¿Y dónde están ahora sus amigas?, dice Andrea. No sé, seguirán por ahí arriba, cerca de donde quedaron, dice la gente. Bien, vamos a analizar este vehículo. Mientras usted suba al coche, que iremos a que me muestre el lugar, dice Andrea. Sí, yo se lo muestro, pero yo no quiero que me vean esas dos, dice la gente. Tranquila, primero veremos si las encontramos y veremos qué nos dicen, dice Andrea. Yo no quiero verlas, preferiría que pensaran que estoy enterrada, pregunta la gente. ¿Qué le hace pensar que no es así?, dice Andrea. Porque me he llevado su coche, dice la gente. ¿Pero la han visto cuando se llevaba el vehículo?, dice Andrea. No, dice la gente. Entonces puede haberse llevado el coche cualquiera, dice Andrea. No, ahí arriba a estas horas no había nadie, dice la gente. Eso nunca se sabe, porque ahora mismo, según usted, hay dos chicas, afirma Andrea. Sí, dice la gente. Bien, espera aquí un momento. El agente se dirige al otro coche policial y piden más operativos. Seguidamente Andrea se sube a la parte trasera del coche policial y se dirige en carretera arriba hasta indicarle el desvío a la derecha y expresa: por aquí, después de la segunda curva en una explanada. El vehículo se desplaza con lentitud y de repente divisan a un lateral a las dos amigas y exclama Andrea: ahí están. Andrea se agacha y se esconde entre el asiento y el suelo de la parte trasera y dice: no quiero que me vean. El agente pide por radio que suba otro efectivo y él le dice mientras sale del vehículo: usted no se mueva, vamos a ver qué dicen estas chicas. Ana y Olivia, desde que han divisado el coche patrulla, se han quedado paradas, mirando al frente, casi estáticas. Uno de los agentes se acerca a ellas y les pregunta: ¿tenéis algún problema?, responde Anna. Sí, estábamos dando un paseo por la montaña. La interrumpe Olivia: me han robado el coche. A lo que le responde el agente: tranquila, su coche lo hemos encontrado en la gasolinera de más abajo, dice Olivia. Menos mal, dice el agente. Así que, ¿estáis dando un paseo?, afirma Olivia. Sí, pregunta el agente. ¿A estas horas?, afirma Ana. Sí, un paseo romántico bajo la luna, dice el agente. Ya entiendo. Bien, esperar un momento que viene otro efectivo y os llevará hasta vuestro vehículo y podréis mostrarme vuestra documentación, dice Olivia. Claro. Ellas, visiblemente aliviadas, esperan pacientes hasta que llega otro coche patrulla que las conduce junto a su vehículo, donde solo les dejan coger la documentación y les dicen: este vehículo no se puede mover de aquí hasta haberlo revisado, exclama Olivia. ¿Y eso cuánto va a tardar? Porque he de cogerlo para volver a mi casa, le dice el agente. No puede llevarse el vehículo, es una prueba, pregunta Olivia. ¿Una prueba de qué?, dice el agente. Hemos de cotejar las huellas para saber quién lo ha robado. Ellas miran interrogantes y el agente pregunta: ¿tiene idea de quién os ha podido robar el coche?, dice Olivia. No, allí arriba estábamos solas, no había nadie, dice el agente. Eso no está claro si el coche se ha cambiado de lugar, dice Olivia. Eso sí, pero no hemos visto a nadie, dice el agente. Bien, esperar aquí.
Las dos esperan, haciendo grandes esfuerzos en mantener la calma, y no hablan, ni siquiera se miran. Entretanto, Andrea ha indicado a los agentes el lugar exacto donde se encontraba el vehículo y el recorrido hasta la fosa. Lo observan, como también los alrededores, y acordonan la zona. El agente informa por radio de la situación y pasado un rato llega otro efectivo especial que se limita a hacer fotografías y obtener todas las pruebas, después de retirar los rastrojos y la tierra donde ven la chaqueta y la peluca de Andrea, quien también le muestra el camino que tomó para llegar al vehículo. Más tarde encuentran la pala bajo un pino cubierto con maleza que también toman como prueba. Poco más tarde trasladan a Ana y Olivia hacia comisaría ante su sorpresa y constantes preguntas a las que reciben como respuesta que se les informará en comisaría, a lo que Olivia se queja. Encima que me roban el coche, me llevan a comisaría. Dice la agente, es para esclarecer lo sucedido. Añade Ana. No ha sucedido nada, solo nos han robado el coche, dice la agente. Eso es un delito y es necesario revisar el coche. Pregunta Ana, ¿qué delito? Dice la agente, el robo y el ladrón. Eso es lo que hemos de averiguar. Dice Ana, pero ¿qué tenemos que ver nosotras con eso? Hemos de volver a casa. Dice la agente, tranquila, en cuanto se aclaren todos los hechos, volveréis a casa. Dice Ana, yo mañana tengo que madrugar para ir al trabajo. Dice la agente, en comisaría se os facilitará un justificante. Dice ella, pues vaya jugada. Al llegar, las hacen esperar largo rato en una pequeña sala, hasta que llegan los agentes y le muestran al comisario lo recopilado, quien determina que Ana y Olivia permanezcan bajo custodia, hasta ser esclarecidos todos los hechos. Ellas, asustadas, exclaman, no hemos hecho nada, ¿por qué nos retienen? Les dice la agente, ya os lo han dicho, han de esclarecerse los hechos y cuando el comisario os haya interrogado podréis iros. Entre quejas y descontento son recluidas en celdas individuales, sin posibilidad de comunicarse entre ellas. Andrea es conducida a comisaría, donde insiste durante el trayecto. No me cruzaré con ellas, ¿verdad?, le dice la agente. No, me acaban de informar que ya están en los calabozos. Se mantendrá el secreto de que han intentado enterrarte viva. A ver si conseguimos una confesión. Pregunta Andrea. ¿Yo también voy a quedar detenida?, dice la agente. No, usted solo prestará declaración ante el comisario y del resto ya nos encargamos nosotros. Pero deberá estar disponible para venir si precisamos de cualquier información. Dice Andrea, está bien. No tarda en presentarse ante el comisario, a quien con calma le explica paso por paso todo lo acontecido esta noche, desde el momento que concertaron tomar solo uno de los coches para dirigirse al inexistente restaurante rústico. Y el comisario pregunta, ¿por qué cree que han querido matarla? Y de ese modo tan horrible como enterrarla viva. Andrea niega con la cabeza y susurra, no lo sé, eso quisiera yo saber. Pregunta el comisario, ¿hay algún motivo o lo ha habido de enemistad para haber propiciado esta actitud? Dice Andrea, bueno, en realidad a Ana apenas la conozco salvo de oídas. Quien era mi amiga es Olivia. Tuvimos una extraña relación y en cuanto se puso fin, siguió insistiendo. Casi llegó a acosarme para retomar la relación, pero eso ya pasó, más cuando hace unos días me comunicó que se había reconciliado con su ex, que por otro lado no sé hasta qué punto ha llegado a ser ex. Pregunta el comisario, ¿qué quiere decir? Dice Andrea, siempre mantuvo que se había separado, pero seguían manteniendo su amistad. Sin embargo, siempre me llamaba o nos veíamos a escondidas para que ella no se sintiese mal y por otro lado se comunicaba con ella de forma constante, incluso estando conmigo y también a escondidas. Dice el comisario, extraña actitud, dice ella, por eso ya no sé dónde está la verdad, ahora dudo de todo. Pregunta el comisario, ¿cómo supo que se comunicaba con ella a escondidas? Dice Andrea, comenzando porque se trata de una mentirosa patológica.
No me sorprendía ninguna sospecha, ya que para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria y Olivia no la tiene. Dice el comisario: eso es una sospecha, pero ¿la descubriste? Dice Andrea: claro, y con mucha facilidad. El teléfono canta. Dice el comisario: hurgar en su teléfono también es un delito. Dice Andrea: no, fue una vez sin querer. Dice el comisario: pero a escondidas de ella. Explica Andrea: no. Me lo solía dejar para que le pasara unas pantallas de un juego. Ella madrugaba y yo no, y por la noche le pasaba las pantallas más difíciles. Y un día se me colgó el juego y comencé a toquetear el teléfono para recuperar la pantalla. En una de las pantallas me llamó la atención a las innumerables llamadas diarias a su supuesta ex. Pregunta el comisario: ¿y cuando llamaba nunca la oías? Dice Andrea: sí, pero no le daba importancia. Me decía que llamaba a su madre. Pregunta el comisario: ¿tantas veces? Dice Andrea: sí, 3 al día por lo general. Pregunta el comisario: ¿estaba enferma? Dice Andrea: no. Según ella era una costumbre, y en cuanto a mí, era una excusa, ya que a quien llamaba era su ex. Pregunta el comisario: ¿la enfrentaste? Dice Andrea: sí, pero de palabra seguía afirmando y perjurando que no hablaba con su ex nunca. Con mi insistencia llegó a afirmar que alguna vez, pero muy de vez en cuando, para saber cómo está. Comprobé que no tenía remedio, ya que de sobra sabía que a mí no me importaba que hablara con ella, y no veía por qué debía esconderse. Pero ella seguía negando esa comunicación, hasta que le pedí el teléfono y se lo mostré. Pregunta el comisario: ¿no puso objeción en mostrarte el teléfono? Dice Andrea: no. Me lo dejó con toda tranquilidad, ya que ella había borrado todos los mensajes de texto, que es lo que creía que yo podía haber visto. Pregunta el comisario: ¿y qué hiciste? Explica Andrea: mostrarle el registro de llamadas, donde había 1 por día a su madre y 4, 6 o 9 diarias a su ex. Le fui mostrando día a día durante un mes más o menos. Luego ya me cansé de seguir mostrándole. Pregunta al comisario: ¿cuál fue su reacción? Dice Andrea: ninguna. Se quedó callada y salió a la calle a fumar. Dice el comisario: así que se vio pillada. Afirma Andrea: así es. Pregunta al comisario: ¿y después? Dice Andrea: lo típico. Pasados unos días me pidió perdón y repitió que no volvería a suceder. Pero esa frase ya formaba parte de su vocabulario en el día a día. Poco después rompimos la relación. Pregunta al comisario: ¿y de Ana qué sabes? Dice Andrea: no mucho. Como le he dicho, la conozco solo de oídas, y conociendo la versión de Olivia como mentirosa patológica, no creo que lo que yo le pueda decir sirva de mucho. Dice el comisario: cualquier detalle podría ser relevante. Dice Andrea: de hecho, lo que no pongo en duda es que se trata de una mujer muy celosa, porque la actitud de Olivia rozaba el miedo ante la posibilidad que ella descubriese algo. Dice el comisario: entonces vuestra relación era secreta. Dice Andrea: según Olivia hacia mí no lo era, ya que estaba separada. Pero si por lo visto no era así, se entiende el secretismo de cara a ella. Pregunta el comisario: ¿crees que llevaba una doble relación? Dice Andrea: así es. Solo así me explico esas extrañas actitudes. En múltiples ocasiones que habíamos quedado, de repente cambiaba de idea y me daba excusas absurdas. Pregunta el comisario: como por ejemplo, explica Andrea, que la acababa de llamar su madre y debía ir a comer en familia, que la acababan de llamar sus amigos y le sabía mal decirles que no iría con ellos, y así varias veces. A la única persona que no le costaba nada decir que no podíamos quedar era a mí. Finalmente decidí que esta relación no me llevaba a ninguna parte y se rompió, entre otras cosas porque después de hacerme cambiar de planes, a última hora me dejaba colgada. Dice el comisario: claro. Bien, mañana serán interrogadas y contrastaremos si coinciden sus versiones. Dice Andrea: salvo que se lo hayan estudiado, dudo mucho que declaren lo mismo. Dice el comisario: ya se verá. De momento mantendremos el secreto de que no consiguieron su propósito. Ya puedes irte. Si precisamos de tu testimonio, te avisaremos. Dice Andrea: está bien. ¿Me pueden devolver mi chaqueta y mi peluca? Ya la han sacado de la fosa. Dice el comisario: no.
La necesitamos como prueba. Dice Andrea, claro, pero un taxi sí me pueden llamar, ¿no? Mi coche está aparcado lejos de aquí. Dice el comisario, por supuesto. Un agente se encarga de pedirle uno. Dice Andrea, está bien, gracias. Andrea se retira ya muy calmada, al saber que Olivia y Ana van a pasar allí la noche, y vuelve a su casa aún sin poder creer en todo lo sucedido, y se dice, esto es surrealista, parece una película de ficción. Es a primera hora de la mañana que el comisario manda llamar a Olivia, quien frente a su mesa de despacho exclama, no pueden retenerme aquí, yo no he hecho nada. Dice el comisario, eso lo decidiremos nosotros. Dice Olivia, ¿pero qué he hecho para que me encierren? Dice el comisario, para comenzar, encontramos un frasco de cloroformo en su vehículo, junto a un pañuelo que había sido empapado con esa sustancia. Dice Olivia, yo de eso no sé nada, debió ser de quien robó el coche. Dice el comisario, de ser así, ¿por qué estaban las huellas de su compañera Ana en ese frasco? Dice Olivia, lo debió tocar cuando cogimos la documentación. Dice el comisario, también fue encontrada una pala cerca de donde le robaron el coche. Dice Olivia, no sé nada de una pala, yo no la vi. Dice el comisario, y en el maletero de su coche había rastros de tierra. Dice Olivia, ah, claro, le regalé a mi madre unas plantas. Debió caer tierra de la maceta. Pregunta el comisario, ¿y para llenar la maceta de tierra necesitó una pala tan grande? Dice Olivia, no, ya le he dicho que no sé nada de una pala. Dice el comisario, pues estaban sus huellas en el mango de la misma. Olivia se encoge de hombros y no responde. Y el comisario insiste, ¿me puede explicar cómo llegaron sus huellas a esa pala? Olivia sigue sin responder y el comisario pregunta, ¿me puede explicar qué hacían en esa zona boscosa a esas horas de la noche? Dice Olivia, ya se lo dije a la gente, estábamos dando un paseo romántico a la luz de la luna. Pregunta el comisario, ¿no había un lugar más cercano para dar un paseo? Dice Olivia, nosotros paseamos donde nos apetece, eso no es un delito. Pregunta el comisario, ¿con una pala? Dice Olivia, no sé nada de la pala. Dice el comisario, bien, te informo que permanecerás detenida hasta esclarecerse los hechos. Puedes pedir un abogado y si no lo puedes pagar, se te designará uno de oficio. Dice Olivia, no necesito un abogado, no he hecho nada. Esto es injusto. Solo me robaron el coche. Si quien lo robó cometió un delito, que le encierren a él. Dice el comisario, bien, ahora te llevan a tu celda. Dice Olivia, quiero llamar a mi familia. Dice el comisario, ya se te dirá cuándo puedes hacerlo. Entre quejas constantes es trasladada de nuevo al calabozo y seguidamente llaman a Ana, quien sentada frente al comisario pregunta, ¿por qué nos tienen aquí? No entiendo nada. Dice el comisario, hemos de esclarecer las pruebas cotejadas en el vehículo. Dice Ana, eso no es cosa mía, el coche es de Olivia. Dice el comisario, pero tú ibas en él. Dice Ana, sí, pero lo robaron y de eso yo no tengo la culpa. Dice el comisario, encontramos en el asiento trasero un frasco de cloroformo y unas gasas empapadas. Dice Ana, no sé, yo iba sentada delante junto a Olivia. Dice el comisario, también encontramos huellas que fueron identificadas con las de una tal Andrea Montes. Dice Ana, yo de eso no sé nada. Pregunta el comisario, ¿no la conoces? Dice Ana, no, no tengo ni idea. Debe ser alguna amiga de Olivia. No soy yo la única que sube en su coche. Dice el comisario, así que no sabes quién es Andrea Montes. Dice Ana, no. Dice el comisario, pues supuestamente mantuvo una relación con Olivia. Dice Ana, puede ser, pero de eso ya hace mucho tiempo. Dice el comisario, pues sus huellas son recientes. Dice Ana, posiblemente quedó con ella algún día y no me lo dijo. Pregunta el comisario, ¿Olivia suele hacer cosas a escondidas? Dice Ana, a veces. Pregunta el comisario, ¿cuánto tiempo hace que estáis juntas? Dice Ana, muchos años. Pregunta el comisario, ininterrumpidamente. Dice ella, sí, a veces hemos tenido alguna crisis, pero sí, siempre hemos estado juntas. Pregunta el comisario, ¿he de entender entonces que llevaba una doble vida entre tú y Andrea Montes? Dice Ana, no, eran amigas y se llamaban de vez en cuando. En alguna ocasión habían salido a cenar, pero solo como amigas. Dice el comisario, Olivia afirma que la quería mucho. Dice Ana,
Eso creía ella, hasta que se le quitó la venda de los ojos. Pregunta el comisario, ¿era mala persona? Dice Ana, sí, muy egoísta e interesada. Yo sabía que le iba a hacer mucho daño. Pregunta él, ¿cómo sabes eso? Dice ella, es fácil deducirlo por lo que me contaba y por su actitud. Solo con verla, uno se da cuenta que no es buena persona. Pregunta el comisario, ¿por qué razón? Dice ella, vestía muy rara, casi disfrazada, siempre llamando la atención. Dice él, veo que dispones de un buen currículo suyo. Dice ella, sí, sé muchas cosas. Dice él, también deduzco que no era santa de tu devoción. Exclama ella, por supuesto que no, le hizo mucho daño a mi pareja. El comisario mira el reloj y expresa, hace menos de 5 minutos has afirmado que no la conoces, ni siquiera sabes quién es. Ella titubea y responde, la conozco de oídas. Pregunta él, ¿nunca la viste? Dice ella, no. Dice él, sin embargo, ¿conoces su modo de vestir? Dice ella, ya se lo he dicho, de oídas. Olivia me hablaba de ella. Me había mostrado alguna foto. Incluso una vez creí haberla visto cerca de casa de Olivia. Pregunta él, ¿no estás segura si era ella? Dice Ana, creo que sí, porque iba con Olivia y me había comentado que iban a tomar unas cervezas y hablar, ya que Andrea la acosaba asiduamente. Dice el comisario, Olivia afirma que una vez te la presentó. Dice Ana, ¿ah, sí? Pues no lo recuerdo. Dice el comisario, también hemos encontrado una grabación de una cámara de seguridad junto al lugar donde ayer por la noche encontramos su auto. Dice Ana, yo no sé dónde tiene ella su coche. Dice él, pues en la grabación se os ve a las 3 hablando animadamente. ¿Tampoco lo recuerdas? Ana permanece pensativa y expresa, no puede ser. Ayer nos cruzamos con una amiga de Olivia, pero no era Andrea. Pregunta el comisario, ¿quién era entonces? Dice Ana, no sé, una de tantas de sus amigas. En las cámaras de seguridad los rostros no se ven con claridad, seguro se han confundido. Dice el comisario, está bien. Cuando consigamos el testimonio de Andrea, volveré a interrogarte, a ver si se te refresca la memoria. Pregunta Ana, ¿dónde está Andrea? Dice el comisario, aún no la hemos localizado, pero lo haremos, te lo aseguro. Afirma Ana, claro. La trasladan a su calabozo y de nuevo hace llamar a Olivia, quien frente a su mesa de despacho pregunta, ¿qué quieres saber ahora? ¿Cuándo me puedo ir? Dice el comisario, cuando tengamos el testimonio de la persona que le robó el vehículo. Pregunta Olivia, ¿le han encontrado? Dice el comisario, aún no. Pero sí hemos encontrado las huellas de una tal Andrea Montes. ¿La conoces? Dice Olivia, sí, es una gran amiga mía. Pregunta el comisario, ¿cuándo la viste por última vez? Dice Olivia, ya hace mucho tiempo. Pregunta él, ¿puedes explicarme entonces qué hacían sus huellas en tu vehículo? Dice ella, estarían ahí de hace tiempo. Dice él, ¿qué significa para ti esa chica? Dice Olivia, nada, una amiga, la quería mucho, pero era solo una amiga. Pregunta el comisario, ¿solía acosarte para acercarse a ti? Dice Olivia, no, todo lo contrario, era muy fría, siempre era yo quien debía preguntarle cómo está. Pregunta el comisario, ¿has dicho era? Dice Olivia, no, sí, bueno, cuando tenía más relación con ella era muy fría. Pregunta el comisario, ¿tienes idea de dónde puede estar ahora? Dice Olivia, no, nunca se sabe. Era muy independiente y solía viajar bastante, sobre todo al extranjero. Dice el comisario, de nuevo has repetido, era. Dice Olivia, sí, era así cuando yo tenía más contacto con ella, ahora no lo sé. Dice el comisario, sin embargo, el miércoles de la semana pasada mantuviste una conversación a través de mensajes de texto. Dice ella, no sé, no lo recuerdo. Dice el comisario, vaya, otra que también ha perdido la memoria. Pregunta Olivia, ¿qué quiere decir? Dice el comisario, tu amiga Ana tampoco recuerda nada. Dice Olivia, sí, es bastante despistada. Dice el comisario, tanto como para no recordar que anoche os reunisteis con Andrea en el centro, junto a los supermercados andinos. Dice Olivia, ¿eso ha dicho? Pues no es cierto. Ana es muy fantasiosa. Pregunta el comisario, ¿tampoco recuerdas tu conversación el miércoles pasado con Andrea? Dice Olivia, no. Me comunico con muchas amigas,
No lo recuerdo todo y tengo tantos mensajes que acostumbro a borrarlos. Puede revisar usted mismo mi móvil y no hay nada. Dice el comisario. En el tuyo no, pero sí en el de Andrea. Dice Olivia. Me acaba de decir que no la han encontrado. Dice el comisario. No, pero en su nube de internet está guardada toda la información. Entre esa información, la conversación el miércoles pasado, donde la convenciste para salir a cenar juntas, incluida tu pareja Ana. Dice Olivia. Sí, pero al final no vino. Pregunta el comisario. ¿Qué hacía entonces su coche en el lugar que habíais concertado? Dice Olivia. Yo eso ya no lo sé. Como le digo, era muy fría y a nada le daba importancia. Dice el comisario. Bien, ¿puedes volver a tu celda? Pregunta ella. ¿Cuándo podré salir de aquí? Dice el comisario. Cuando se aclaren todos los hechos. Dice ella. ¿Qué hechos? Me robaron el coche. Dice él. Cierto, con huellas de Andrea y con un frasco de cloroformo y unas gasas empapadas. Dice Olivia. Eso debió ser del ladrón del coche. Dice el comisario. Bien, más tarde cuando llegue tu abogado podrás hablar con él. Pregunta Olivia. ¿Para qué quiero un abogado si no he hecho nada? Dice el comisario. Sí, aquí nunca nadie ha hecho nada. Bastante más tarde se presenta un abogado de oficio y después de identificarse le afirma a Olivia. Soy el encargado de vuestra defensa. Dice ella. ¿Qué defensa? Si no hemos hecho nada. Me robaron el coche y lo encontraron. No sé qué hago aquí. Pregunta el abogado. ¿De veras no sabes por qué estás aquí? Dice ella. No, no lo comprendo. Dice el abogado. Se te acusa de rapto. Exclama ella. ¿De rapto? Dice él. Sí. Se te vio por última vez con Andrea Montes frente al centro comercial. Está grabado a través de sus cámaras de seguridad. Se os ve a ti y a tu compañera. Desde entonces no se la ha vuelto a ver. Pregunta Olivia. ¿Y solo por eso creen que la hemos raptado? Ella se pudo ir después a cualquier parte. Dice él. ¿Cierto? Pero considerando que se os vio subir a tu vehículo y después de haber encontrado sus huellas, más un bote de cloroformo con gasas empapadas, estáis consideradas como las principales sospechosas. Exclama ella. Vaya por Dios. Dice él. Bien, yo voy a ser quien va a defender tu caso y conseguir la mayor reducción de la pena posible. A mí me puedes contar qué es lo que sucedió. Quedará bajo secreto profesional. Dice ella. No sucedió nada. Nos saludamos y fuimos a un bar a tomar unas cervezas. Pregunta el abogado. ¿Cómo se llama el bar? Dice ella. No sé. Uno que había cerca de allí. Después nos despedimos y con mi pareja nos fuimos a la montaña a dar un paseo romántico bajo la luna. Dice él. Bien, el comisario intentará sonsacarte de mentira a verdad. No has de decir nada de lo que no quieras hablar. Y con las pruebas insuficientes deberán dejaros en libertad. Pregunta ella. ¿Por qué no nos podemos ir ya? Dice él. Ante una sospecha, la ley permite que estéis retenidas un plazo máximo de 72 horas, después de los cuales, si no se reciben más pruebas, os dejarán en libertad. Dice ella. Pues aún queda hoy y mañana. Dice él. Sí, mañana antes de las 12 de la noche ya podréis salir. Dice ella. Esto es injusto. Denunciaré por daños y perjuicios. Dice el abogado. Bien. No respondas a más preguntas, salvo que yo pueda estar presente. Dice ella. De acuerdo. Seguidamente el abogado se comunica con Ana y después de darle la misma explicación responde. ¿Cómo vamos a raptar nosotras a nadie? Dice él. De momento solo sois sospechosas, pero si confiesas y le indicas dónde se encuentra Andrea Montes, la pena puede bajar considerablemente. Dice Ana. Yo no he raptado a nadie. ¿Para qué? ¿Para pedir un rescate acaso? Dice él. Sería una posibilidad. Dice ella. Eso es absurdo. Dice el abogado. Bien. ¿Dónde fuisteis después de saludar a Andrea junto a su automóvil? Dice Ana. A ninguna parte. Dice el abogado. Pero se subió al automóvil de Olivia, según la grabación de las cámaras de seguridad. Dice Ana. No fuimos a ninguna parte. Se subió al coche para hablar y después se fue. Y nosotras nos fuimos a dar un paseo a la montaña y respirar aire puro. Dice el abogado. Olivia afirma que tomasteis el vehículo para ir a un bar cercano, donde tomasteis unas cervezas y hablasteis. Dice Ana. Eso no es cierto. Dice el abogado.
Es importante que os pongáis de acuerdo en vuestras declaraciones o incurriréis en otro delito de faltas, dice Ana. Yo no sé lo que ha dicho Olivia, no he hablado con ella, pero suele mentir, dice el abogado. Bien, lo dicho, intentar dar el mismo testimonio, dice Ana. Pero ¿cómo? Si no nos dejan hablar, dice él. De momento no os dejéis llevar por las estrategias del comisario, y cuando salgáis ya plantearemos la situación para el juicio, exclama Ana. ¿Qué juicio?, dice el abogado. Eso solo en el supuesto que encuentren algún motivo irrefutable de culpabilidad, dice Ana. No hemos secuestrado a nadie, y menos a Andrea, dice él. Si es así, no tenéis de qué preocuparos. Concluye el segundo día de estancia en los calabozos de la comisaría, y al siguiente, como tercer y último día, de nuevo el comisario llama a Olivia para ser interrogada, y él le pregunta: «Bien, ¿vas a explicarme hoy lo que sucedió la noche de autos?», dice Olivia. «No sucedió nada, es absurdo que piensen que hemos secuestrado a Andrea», dice el comisario. «Cuéntame con detalle todo lo que ocurrió esa noche», dice Olivia. «Ya se lo expliqué todo y más de una vez. El abogado me ha dicho que no he de decir nada, y menos sin estar él presente», dice el comisario. «Está bien, entonces seré yo quien hable e iré al grano», dice Olivia. «Diga lo que quiera, pero yo no sé nada», dice el comisario. «Estás acusada de homicidio doloso», exclama Olivia. «¿Qué?», dice el comisario. «Hemos encontrado el cuerpo de Andrea Montes enterrado en un hoyo, cerca de donde te robaron el vehículo. Ese hoyo fue cavado con una pala cuyo mango tiene tus huellas y las de Ana». Olivia le mira con los ojos muy abiertos, casi paralizada, y murmura: «No puede ser». Pregunta el comisario: «¿Qué es lo que no puede ser?». Olivia niega con la cabeza, respira con dificultad y solloza al murmurar: «No, yo la quería mucho, era mi vida», dice el comisario. «Pero la mataste». Arranca a llorar y su dificultad por respirar se acrecienta, y el comisario le expresa: «Si quieres que llame a un médico». Olivia solo niega con la cabeza y el comisario le expresa: «Respira lentamente y vuelve a tu celda. Cuando estés más calmada, seguiremos con el interrogatorio». Olivia se deja acompañar por un agente, abatida con la cabeza baja, y en su celda no cesa de llorar desconsolada. Ana, que se encuentra en una celda al otro extremo de la estancia, le escucha y grita: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Olivia?». No recibe respuesta hasta que la conducen frente a la mesa de despacho del comisario, a quien le pregunta: «¿Qué le han hecho a Olivia?». Dice el comisario: «Nosotros nada, solo le ha afectado una fuerte noticia». Pregunta Ana: «¿Qué noticia?». Dice el comisario: «Hemos encontrado el cuerpo de Andrea Montes enterrado en la zona donde os robaron el vehículo». Dice Ana: «¿Y eso qué tiene que ver? Robaron el vehículo, eso es porque había alguien allí». Dice el comisario: «Hemos sabido que, mediante engaños, llevasteis a Andrea a esa zona, la dormiste con gasas empapadas en cloroformo y la enterrasteis en una fosa que teníais previamente preparada, con una pala cuyo mango conserva tus huellas y las de Olivia». Dice Ana: «Eso no puede ser, ha de ser un error». Pregunta el comisario: «¿Cómo lo explicas entonces?». Dice Ana: «Nosotras solo fuimos a pasear. Es cierto que vimos una pala en un rincón y la cogimos, pero con la idea de llevárnosla a casa. Se veía bien y nos podría ser útil, pero después de robarnos el coche la volvimos a dejar para no cargar con ella caminando». Dice el comisario: «¿Y durante vuestro paseo, dónde estaba Andrea?». Dice Ana: «No lo sé, yo no la vi». Dice el comisario: «Está claro que estaba muy cerca, porque su cuerpo se encontró a menos de 20 metros de vuestra ubicación». Dice Ana: «No lo sé, a lo mejor nos siguió. Ya le dije que iba tras Olivia, la acosaba, y a mí me tenía mucha manía por ser su pareja oficial». Pregunta el comisario: «¿Cómo crees que llegó hasta allí? ¿Andando?». Dice Ana: «No lo sé, no sé nada. Yo no he hecho nada y no pienso responder a más preguntas». Dice el comisario: «Claro, también te lo ha aconsejado tu abogado», afirma Ana. «Así es». Dice el comisario: «Está bien. Te comunico que quedas detenida por homicidio doloso y un juez será quien determine tu culpabilidad o tu inocencia». Dice Ana: «Esto no puede ser. La justicia es una mierda. Nosotras no hemos hecho nada». Dice el comisario: «Eso ya se verá».
De nuevo la trasladan a su calabozo y largo rato después, de nuevo manda a llamar a Olivia, a quien le pregunta al tenerla sentada frente a su mesa: ¿cómo te sientes? Olivia solo se encoge de hombros y el comisario comenta: si estás dispuesta a colaborar para esclarecer los hechos, una confesión a tiempo puede reducir considerablemente tu condena. Dice Olivia: yo lo siento mucho, yo no quería. Dice el comisario: cuéntame qué pasó desde el principio. Explica Olivia: yo había tenido una relación con Andrea ya hace muchos años, pero aquello se acabó y pasé muchos años sin verla. Después ya tenía una nueva pareja. Pregunta el comisario: ¿esa nueva pareja es Ana? Dice Olivia: sí. Intenté olvidar a Andrea con una nueva relación, pero no lo conseguí, siempre la tenía en mi mente. Pasado el tiempo, lo nuestro no iba muy bien y nos separamos, pero quedamos como amigas. Me decía que si encontraba a alguien para compartir mi vida, Ana se sentiría feliz, pero eso lo dijo porque creía que no encontraría a nadie. Y cuando volví a retomar mi amistad con Andrea, Ana se ponía muy celosa, por lo que debía encontrarme con Andrea a escondidas, incluso al llamarla o enviarle mensajes que debía borrar de inmediato. Olivia solloza y expresa: no sé cómo he podido hacerle algo así. Dice el comisario: bien, cuéntame. Dice Olivia: con Andrea tampoco iban bien las cosas, porque Ana me acusaba. Me hablaba mal de ella, me hacía chantaje emocional y yo no quería quedarme sola. Pregunta el comisario: ¿por qué no elegiste una de las dos? Dice Olivia: no podía. No quería perder mi amistad con Ana y tampoco a Andrea. Dice el comisario: prosigue. Dice Olivia: Andrea descubrió algunas cosas. Pregunta el comisario: ¿qué cosas? Dice Olivia: quizá tonterías, pero le molestaba mucho que le mintiese, pero tampoco podía decirle la verdad. Al final me dejó. Dice el comisario: ¿fue cuando retomaste tu relación con Ana? Dice Olivia: ciertamente nunca lo habíamos dejado en serio. Lo decíamos, pero no era cierto. Nuestra relación seguía siendo la misma, aunque dijéramos que ya no estábamos juntas. Total, nuestra relación sexual ya no existía desde hacía mucho tiempo, incluso siendo pareja. Al dejar de serlo, todo seguía igual. Nos veíamos a menudo, salíamos juntas, solas o con amigos, y no me dejaba tiempo para ir con Andrea. Pregunta el comisario: ¿y cuando Andrea te dejó? Dice Olivia: para entonces pareció estrecharse mi relación con Ana, pero ella sabía que no podía olvidarme de Andrea, y un día me dio un ultimátum. Me dijo que o me olvidaba de Andrea o ella desaparecería de mi vida. De nuevo Olivia solloza y murmura: yo no quería quedarme sola, y le dije que estaba dispuesta a hacer lo que sea para olvidarla, y Ana me dijo que lo único que podía hacer, el único modo de conseguirlo, era matarla. Me dijo textualmente: mátala y así la olvidarás. Yo creí que era un sarcasmo, pero no fue así. Durante un tiempo me lo recordaba constantemente y dijo que hasta que no muriera yo no iba a vivir tranquila. Pregunta el comisario: ¿así es como se conspiró para matarla? Dice Olivia: sí. Yo quería estar bien con Ana y Andrea me rechazaba, me despreciaba. De nuevo solloza y afirma: yo no quería, pero me convenció. Dijo que era la única manera de demostrarle que quería estar con Ana, y yo no quería estar sola. Pregunta el comisario: ¿qué hiciste después? Dice Olivia: fuimos un domingo por la mañana a pasear por la montaña y buscar un lugar solitario. Finalmente nos decidimos por ese lugar y el siguiente miércoles fuimos a cavar una fosa a última hora de la tarde. Pregunta el comisario: ¿la pala era tuya? Dice Olivia: se la pedí a mi padre, le dije que quería ir a por tierra para unas macetas. Dice el comisario: así que cavasteis el hoyo. ¿De quién fue la idea de llevar allí a Andrea y dormirla con cloroformo? Dice Olivia: todo fue tramado por Ana, todo lo planeó ella. Yo le dije que no me atrevía, pero dijo que ella me daría fuerzas. Pregunta el comisario: ¿qué sucedió después? Dice Olivia: convencí a Andrea para que viniese a cenar con nosotras y limar asperezas. En el fondo de mi alma deseaba que no viniera. Dice el comisario: pero fuiste bastante insistente. Dice Olivia: sí, tenía a Ana a mi lado y me instigaba. Dice el comisario: así que la llevasteis a la montaña. ¿Cómo lo hicisteis? Explica Olivia: le dijimos que íbamos a cenar a un restaurante rústico. Pregunta el comisario: ¿y después? Dice Olivia: Ana le puso unas gasas con cloroformo en su nariz hasta que se durmió.
De nuevo solloza y expresa: no puede ser. No puede ser que yo haya podido hacer algo así. Lo siento mucho. Nunca me lo perdonaré. Yo la amaba, la idolatraba, era mi vida. Daría la mía a cambio de que esto no hubiese sucedido. Dice el comisario: y bien, ¿qué hicisteis después? Dice Olivia: entre las dos la llevamos hasta el hoyo y la cubrimos de tierra y matojos, pero aún no habíamos terminado cuando escuchamos el motor del coche. Fuimos deprisa a mirar, pero el coche ya no estaba, me lo habían robado. Dice el comisario: está claro que dejaste las llaves puestas. Dice Olivia: claro, allí a esas horas, ¿quién iba a pensar que había alguien más? Estaba todo en silencio y muy oscuro. Pregunta al comisario: ¿y qué más hicisteis? Dice Olivia: terminemos de cubrir la fosa, escondimos la pala y pasemos largo rato donde teníamos el coche, descansando y pensando en lo que podíamos hacer. Pregunta al comisario: ¿fue entonces cuando llegó el coche patrulla? Dice Olivia: no, fue bastante rato después, cuando nos dispusimos a caminar despacio hacia la carretera, hasta que los vimos llegar de frente. Dice el comisario: bien, tu declaración será tenida muy en cuenta a la hora del juicio. Pregunta Olivia: ¿cuánto tiempo deberé estar en la cárcel? Dice el comisario: eso lo determinará el juez, pero por homicidio premeditado, entre 10 y 20 años. Dice Olivia: no me importa, mi vida sin Andrea ya ha terminado. Me da igual estar encerrada en la cárcel que en mi casa. Estoy condenada de todos modos. El comisario no dice nada y solo ordena que la conduzcan de nuevo a su celda. No tarda en llamar a Ana para tomarle una nueva declaración, y el comisario le indica: Olivia ha confesado y todo lo que digas a partir de ahora puede ser utilizado en tu contra. Dice Ana: ¿qué ha confesado? No hay nada que confesar. Dice el comisario: su testimonio es suficiente para acusarte de homicidio con intencionalidad. Dice Ana: no puede ser. Ella no le ha dicho la verdad, es muy mentirosa. Pregunta el comisario: ¿y tú no? Dice ella: ¿yo? Yo no he hecho nada. Me está coaccionando para que confiese algo que no he hecho. Ya me lo advirtió el abogado y no pienso decir una sola palabra más. Dice el comisario: está bien, será el abogado el encargado de comunicarle todo lo relativo al caso, ya que a mí no me quiere escuchar. Trasladan a Ana a su calabozo y a última hora de la tarde las trasladan a la penitenciaría de mujeres, donde las instan en 2 celdas distintas e incomunicadas, donde les indican que pasados 3 días recibirán la visita de su defensor penal. Tanto Olivia como Ana permanecen inmóviles, ausentes, sin saber qué es lo que les depara de aquí en adelante, y cada una, con sus propios pensamientos, dejan pasar las largas horas en soledad. Pasados 3 días, una celadora las conduce a las celdas comunes y les informan de las normas del presidio, así como los horarios en que han de levantarse, las duchas, la comida, el patio, la cena y la hora de dormir. Puede comunicarse por carta, cuyos escritos serán censurados previamente, y cualquier comunicación telefónica deberán hacerlo a través de su abogado, así como las visitas de familiares establecidas semanalmente dentro del horario establecido. La visita con su abogado será autorizado 2 veces por semana por un espacio de tiempo no superior a 20 minutos o una sola vez por semana por el espacio de 40 minutos, según considere el letrado. Finalmente, las 2 sentadas una al lado de la otra en un camastro, su actitud es desvalida, y comenta Ana: ¿por qué lo confesaste todo? ¿Acaso no te dijo el abogado que no dijeras nada? Dice Olivia: ya nos habían descubierto, Ana. Encontraron el cuerpo de Andrea y la pala tenía nuestras huellas. Dice Ana: yo dije que la encontramos allí tirada y la cogimos para llevárnosla, pero al robarnos el coche la volvimos a dejar. Dice Olivia: yo no podía saber lo que tú habías dicho. Dice Ana: pero admitirlo, nunca. Dice Olivia: si no lo admito, la condena puede ser mayor. Dice Ana: eso te lo dicen para asustarte y confieses. Dice Olivia:
Lo hubiesen descubierto de todos modos, dice Ana. ¿Sabes si encontraron al ladrón del coche? Porque también le podrían acusar a él. Dice Olivia, no sé nada de quién robó el coche. Dice Ana, por lo visto ellos tampoco. Olivia se encoge de hombros y se toma con resignación su nueva situación. Ana se siente descontenta y solo culpa a Andrea, que indirectamente la culpa recae sobre Olivia, aunque pese a todo, no se separan en todo el transcurso del día a día. En cuanto le confirman la visita del abogado para el día siguiente, Ana comenta, debemos hacer algo para que el abogado consiga que nos reduzcan la condena. Dice Olivia, Ana, aún no nos han condenado. Dice Ana, pero lo harán y deberemos estar preparadas. Pregunta Olivia, ¿y qué pretendes? Dice Ana, podemos decir que fue un accidente, que no queríamos matarla. Pregunta Olivia, ¿quién se va a creer eso? Dice Ana, no es tan difícil, en el transcurso de una pelea, no sería tan raro. Dice Olivia, ¿pelea? ¿Por qué motivo nos íbamos a pelear con Andrea, si ella es muy tranquila? Dice Ana, pero eso nadie lo sabe, y menos el juez. Pregunta Olivia, ¿y a cuento de qué? Dice Ana, eso, que al no haber intención se reduciría la pena. Pregunta Olivia, ¿pero por qué se iba a pelear Andrea con nosotras? Dice Ana, pues por lo más básico, por celos. Dice Olivia, pero si Andrea no era celosa, y menos de lo que hiciese yo. Dice Ana, no seas boba, eso ya lo sé, pero ellos no, y podríamos convencer al jurado. Dice Olivia, no es tan fácil, Ana. Dice Ana, consúltalo con el abogado, ya verás que nos lo aconseja. Dice Olivia, está bien, por probar, pero mi declaración ya está hecha. Dice Ana, dices que fuiste coaccionada para confesar lo que ellos querían. Dice Olivia, eso solo sucede en las películas. Dice Ana, y en la vida real también, Olga, en la vida real también, Olivia. No tardan en comunicarse con el abogado, quien considera una idea brillante la que se le ocurriera a Ana y matiza. Eso sí, debéis estudiar la situación y que todos los detalles, incluso los más ínfimos, sean exactos. No debe decir una que llevaba un jersey amarillo y la otra que era verde. Las dos amigas sonríen y expresa Ana, sí, claro que lo estudiaremos. Pregunta Olivia, pero si decimos que fue un accidente, ¿cómo justificamos que la enterramos y que la dejamos ahí sin decir nada? Explica el abogado. Entrasteis en pánico y no sabíais qué hacer, e hicisteis lo primero que se os ocurrió. Dice Olivia, pero de todos modos está muerta. Dice el abogado, cierto, pero la condena será mucho más reducida al no haber intencionalidad. Dice Olivia, pero aún estaba viva cuando la enterramos. Dice el abogado, eso sí puede ser un problema, pero podéis decir que no lo sabíais, que estabais convencidas que había muerto. Dice Olivia, eso sí. Añade Ana, entonces diremos que hubieron empujones y se cayó al suelo y se dio en la cabeza con una piedra. Matiza el abogado, tener mucho cuidado con eso. El cuerpo se encontró enterrado sin ningún tipo de fractura, salvo los rasguños del suelo mientras fue arrastrada. Pregunta Ana, entonces ¿qué decimos? Dice el abogado, lo que se os ocurra, pero que no haya posibilidad de dejar marcas. Pregunta Ana, ¿y cómo justificamos el cloroformo? Dice el abogado, como ya consta en vuestra declaración, que no es vuestro, posiblemente del ladrón del vehículo. Dice Ana, ¿pero lo han encontrado? Dice el abogado, no, al menos no me han informado de ello, ni siquiera una sospecha. Dice Ana, pues espero que no aparezca o podría decir cualquier cosa. Dice el abogado, aunque lo negara, seguiría existiendo una duda razonable. En estos instantes, Olivia se levanta y extendiendo sus brazos expresa, me dais pena, mucha pena. Una mujer ha muerto, la hemos enterrado viva y hemos sido nosotras. Y vosotras solo preocupados por echarnos, ¿cuántos? ¿1 año? ¿2? ¿3? ¿5 años de cárcel más o menos? ¿Qué importa si ella está muerta? Y no por 5 ni 10 años, sino para siempre. ¿Lo entiendes, Ana? Está muerta y por nuestra culpa. Dice Ana, Olivia, no te pongas así. Hemos de pensar en nosotras ahora. Dice Olivia, piensa tú, porque yo ya no puedo más, me voy.
Olivia sale de la estancia y el abogado y Ana se miran interrogantes, diciendo ella: «Ya se le pasará». Dice él: «Sí». «Parece que está muy afectada. Aún es todo muy reciente», afirma Ana. «Así es». No tarda en concluir el tiempo establecido por la visita del abogado y se despiden con cordialidad. La relación entre las amigas se torna ligeramente tirante, pero solo al principio, ya que poco a poco se van amoldando a la nueva situación. Y ante un círculo de comunicación tan reducido, se afianza cada vez más tanto su relación como su complicidad. Entre las dos, estudian su nueva estrategia hasta conseguir una calca exacta de sus declaraciones. Pasan pocos meses hasta que se concierta una audiencia, como les explica el abogado. Es una audiencia más corta e informal, donde se determinará si existen las suficientes pruebas para poder resolver el caso sin juicio. Pregunta Ana: ¿y eso es positivo? Dice el abogado: ciertamente sí. Es más rápido y a efectos judiciales es como un juicio para la resolución del caso. Pregunta Ana: ¿pero también habrá un juicio? Dice el abogado: si se resuelve en la audiencia oral, no. En caso contrario, sí. Se deberá proceder a un juicio. Pregunta Ana: ¿y qué debemos hacer? Dice el abogado: para comenzar, mantener la calma y responder a las preguntas con naturalidad. Dice Ana: lo haremos bien. Hemos estudiado el guión a la perfección. Dice el abogado: bien, intentaremos reducir la condena por debajo de los 10 años y en poco tiempo, con buen comportamiento, podéis conseguir la condicional. Dice Ana: eso espero, porque no quiero pasar media vida en este lugar. Olivia solo mira y escucha sin decir nada, y el abogado concluye: bien, os veré en la audiencia el próximo mes. Al salir de la estancia, comenta Ana: qué suerte hemos tenido al habernos otorgado este abogado tan bueno. Pregunta Olivia: bueno, ¿por qué? Dice Ana: nos ha conseguido una audiencia rápida, así no tenemos que esperar a un juicio que tardaría mucho más. Dice Olivia: ¿y qué más da? Eso no va a cambiar nuestra condena. Dice Ana: bueno, pero no nos hemos de pasar años esperando un juicio. Dice Olivia: no seas exagerada. Dice Ana: cuanto más pronto lo sepamos, mejor. Dice Olivia: eso sí. Les da la sensación que el transcurso de este mes se les hará eterno, por su deseo de aliviar su incertidumbre. Sin embargo, no es así. Los días pasan monótonos uno tras otro, con su rutina habitual, y apenas sin darse cuenta, ha transcurrido un mes más y se acerca el día indicado. Con tranquilidad, se dejan conducir esposadas hacia un furgón blindado que las trasladan hacia la audiencia judicial, donde después de una larga espera, hasta llegado su turno, entran en la sala, donde el fiscal establece las causas a tratar y la presentación de las pruebas obtenidas. Es a Olivia a quien llaman al estrado, dándole la palabra para que exponga lo sucedido, y ella explica: me comuniqué con Andrea para cenar con mi pareja y limar asperezas por desavenencias habidas en el pasado. Era un modo de hacer borrón y cuenta nueva a unos años turbulentos. Expresa el fiscal: pero no fuisteis a cenar. Dice Olivia: no. Estuvimos buscando el restaurante rústico. Nos dijeron dónde estaba más o menos, pero no conseguimos encontrarlo. Así que paré el coche y estuvimos mirando a los alrededores, a ver si conseguíamos divisar alguna luz para encontrar el restaurante, pero todo estaba muy oscuro. Andrea se enfadó mucho por decidir ir a ese restaurante que ni siquiera conocíamos su ubicación exacta. Ana le respondió diciendo que no era para tanto. Se habían confundido, o incluso ese día el restaurante podría estar cerrado por descanso semanal. Por eso no veíamos el luminoso. Pero Andrea seguía increpando que eso no podía ser, que antes de ir a un lugar hay que estar segura de dónde se ha de ir y cerciorarse de que estuviese abierto. También increpó de haber ido con mi coche, que si hubiese llevado el suyo esto no hubiese pasado. Ana se enfadó diciendo que no era culpa nuestra, pero Andrea seguía gritando e increpando, repitiendo que la culpa era nuestra. La discusión se fue acalorando hasta acabar con empujones de desprecio. Salimos del coche y de repente se desplomó. Creímos que era una bajada de tensión y nos asustamos mucho al verla tendida en el suelo, como muerta. Esperemos un rato y seguía inmóvil.
Teníamos mucho miedo. Pregunta el fiscal. ¿Por qué no la auxiliasteis o llamasteis a emergencias? Dice Olivia. Teníamos mucho miedo, nos pusimos muy nerviosas. Pensamos que nos acusarían de haberla matado y la arrastremos hacia un lado entre la maleza. Dice el fiscal. ¿Y la enterrasteis en una fosa previamente elaborada? Dice Olivia. No, la hicimos en aquellos momentos. Dice el fiscal. Con una pala que curiosamente llevabais en tu maletero. Dice Olivia. Sí, hacía una semana me la había prestado mi padre, porque debía coger tierra para unas macetas. Pregunta el fiscal. ¿Qué sucedió después? Dice Olivia. Cubrimos el hueco con tierra y maleza. Cuando escuchemos el motor del coche, alguien me lo robó. Después nos pusimos a caminar hacia la carretera, hasta que vimos llegar a la policía. Dice el fiscal. Tengo el informe de su declaración a pocas horas de los sucesos y su confesión 3 días después. Se trata de un relato totalmente distinto al que acabas de mencionar. Dice Olivia. Yo estaba muy afectada y confundida. Me estaban intimando y casi me obligaron a hacer aquella confesión para que mi condena fuese mucho más baja. Dice el fiscal. Así que afirma que la muerte de Andrea Montes fue accidental y no hubo intencionalidad. Afirma Olivia, así es. Pregunta el fiscal. ¿Algo más que añadir? Dice Olivia. Yo quería mucho a Andrea, nunca sería capaz de hacerle daño. Dice el fiscal. Puede retirarse y que suba al estrado la señora Ana García. Ana lo hace y responde a la misma acusación con total exactitud a la declaración de Olivia y finaliza diciendo. Yo apenas la conocía, pero se notaba que era buena persona y jamás se me hubiese ocurrido cometer un acto tan malvado y cruel como enterrarla viva. Dice el fiscal. Bien, puede retirarse. El abogado tiene algo que añadir. El abogado se levanta y afirma. Las acusadas se declaran inocentes de la pena que se les acusa por haberse encontrado en una situación distorsionada, llena de irregularidades, por lo que solicito su inmediata puesta en libertad. Dice el fiscal. Letrado, hay un cadáver. Dice el abogado. Cierto, pero solicito que se determine como un accidente fortuito sin ningún tipo de intencionalidad. Dice el fiscal. Aún falta por determinar algunas pruebas, como la posesión de un frasco de cloroformo y varias gasas empapadas. Dice el abogado. El coche fue robado y no se puede determinar que ese frasco fuese de las acusadas. Dice el fiscal. Eso se determinará en breve, ya que hemos localizado a la persona que desplazó el vehículo, el cual va a entrar en la sala como testigo para aclarar los hechos del día de autos. Se escucha una ligera ovación entre los presentes y son Ana y Olivia, quienes se miran entre sí interrogantes, y el abogado les susurra. Tranquilas, es su palabra contra la vuestra. Ellas suspiran aliviadas y el fiscal decreta que entre el principal y único testigo. Mientras se abre el portón de la sala, Olivia susurra. Quiero verle la cara a ese cabrón que me robó el coche y que por su culpa estamos aquí. La expresión de la mayoría es de cierta indiferencia. Sin embargo, los rostros de Ana y Olivia permanecen estáticos y observan boquiabiertas, con los ojos extremadamente abiertos al comprobar que a paso lento se va acercando al estrado ni más ni menos que Andrea Montes. Permanecen largo rato casi en estado de shock, mientras ven cómo Andrea se sienta en el estrado, intentando comprobar si realmente es ella o es solo una burla de su imaginación. Son varios los minutos que necesitan para reaccionar y solo murmuran, no puede ser. Añade Ana, nos han tomado el pelo. Por otro lado, Olivia se siente aliviada al verla viva, suavizando su sentido del remordimiento. El fiscal determina. Explíquenos los hechos del día de autos. Explica Andrea. Habíamos concertado encontrarnos en ese punto de la ciudad para ir a cenar las 3, para poder demostrarme que podíamos ser buenas amigas y pedirme perdón personalmente por distintas desavenencias pasadas. Dice el fiscal. Determina las 3, como usted y las 2 acusadas. Afirma Andrea. Sí. Pregunta el fiscal. ¿Se encuentran en esta sala? Afirma Andrea. Sí.
Pregunta el fiscal. ¿Puedes señalarlas? Andrea lo hace con cierta timidez y el fiscal prosigue. ¿Dónde tenían previsto cenar? Dice Andrea. No habíamos previsto nada, al menos conmigo. Fueron ellas que decidieron ir a un restaurante rústico, sabiendo que me gustan las carnes a la brasa. Pregunta el fiscal. ¿Quién tomó la decisión de ir con su vehículo? Dice Andrea. Ellas, pero a mí me pareció bien. ¿Para qué ir con 2 coches? Además, yo no sabía dónde estaba ese restaurante. Pregunta el fiscal. ¿Qué sucedió cuando no encontrabais el restaurante? A su vez pregunta Andrea. ¿Cómo lo íbamos a encontrar si no existe? Dice el fiscal. Limítese a responder a la pregunta. Dice Andrea. Su única intención fue llevarme a un lugar apartado y solitario. Pregunta el fiscal. ¿Cuándo supo que no existe dicho restaurante? Dice Andrea. Al tomar un camino de barro y adentrarse al bosque cada vez más oscuro y solitario. Olivia detuvo el coche en un pequeño terraplén y pregunté por el restaurante. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto y Ana estaba tras mío y señaló con un dedo índice de la mano derecha hacia un lado, a la misma vez que con la otra mano me puso en la boca y nariz un trapo empapado con cloroformo. En realidad no estaba segura si era cloroformo u otra sustancia, pero con ese acto deduje que pretendía dejarme inconsciente. Dice el fiscal. Sin embargo, no lo consiguió. Explica Andrea. No. Lo cierto es que ante mi sospecha contuve la respiración para no aspirar la sustancia. Lo cierto es que no me costó mucho, ya que ella me presionaba tan fuerte la nariz que no podía respirar. Eso aparte que tenía la nariz algo tapada por un medio resfriado que tenía. En esos instantes y ante el tono despreocupado de Andrea, se escuchan leves sonrisas en la sala y el fiscal prosigue. Continúe, por favor. Dice Andrea. Cuando noté que ya no podía contener la respiración por más tiempo, dejé caer mi cabeza hacia un lado, al igual que mis brazos y seguidamente parte de mi cuerpo. Ella retiró ese trapo de mi boca y nariz y comencé a respirar lo más suave que pude. Pregunta el fiscal. ¿Significa eso que fingió estar dormida, pero no lo estaba? Afirma Andrea. Así es. Pregunta el fiscal. ¿Con qué intención? Dice Andrea. Por un lado, saber qué es lo que pretendían y por otro lado, para buscar el momento más adecuado para escapar de esa situación. Pregunta el fiscal. ¿Temió por su vida? Dice Andrea. Aún no. Creí que me querían gastar una broma de mal gusto, dejándome allí tirada y que después se irían. Dice el fiscal. Pero no fue así. Dice Andrea. No. Me cogieron en volandas, Ana por los brazos y Oliva por las piernas. Pero me iban arrastrando porque no podían con mi peso, hasta conducirme entre esos parajes montañosos entre pinos. Pregunta el fiscal. ¿Dónde la condujeron? Dice Andrea. Hacia una pendiente donde había una fosa. Pregunta el fiscal. ¿Ya estaba hecha dicha fosa? Afirma Andrea. Sí. Pregunta el fiscal. ¿Cómo pudo verla si estaba fingiendo estar dormida? Dice Andrea. No era difícil. Ellas estaban pendientes de arrastrarme y estaba muy oscuro, como para poder comprobar si tenía los ojos abiertos o no, aunque los intenté mantener cerrados en la mayor parte del tiempo. Pregunta el fiscal. ¿Qué hicieron después? Dice Andrea. Me empujaron al interior de la fosa. No era muy profunda. Caí boca abajo. Comenzaron a tirar tierra con las manos o con los pies y escuché. Así no vamos a terminar nunca. Voy a por la pala. Espera aquí. Y Olivia dijo que no, que ella sola no se quedaba allí porque le daba yuyu. Y cuando las dos se fueron hacia el coche a por la pala, yo salí del hoyo. Pero temí que si descubrían que me había escapado, me buscarían y me atacarían con la pala. Así que me quité la chaqueta y la puse boca abajo, haciendo que pareciera abultada sobre un montón de tierra. Y luego me quité la peluca y la coloqué junto al cuello de la chaqueta. Volví a esparcir tierra y maleza y me fui. Pregunta el fiscal. ¿Hacia dónde fue? Dice Andrea. Donde pensé que no buscarían. En lo más cercano a su coche, aunque no tomé el mismo camino, sino di cierto rodeo. Cuando las escuché volver, me quedé muy quieta y aproveché a caminar despacio. En cuanto oí el ruido de las paladas, finalmente llegué cerca del vehículo y de cluquillas y con mucho sigilo miré a través de la ventanilla para ver si las llaves estaban puestas.
Al comprobar que estaban allí, entré despacio en el coche y al arrancar circulé lo más rápido que pudo. Pregunta el fiscal. ¿Dónde fue? Dice Andrea. Hacia la carretera, primero y después de vuelta a la ciudad. Me paré en la primera gasolinera que hay en la entrada y paré el coche en la parte trasera para no ser vista. Pregunta el fiscal. ¿Por quién temía ser vista? Dice Andrea. Por ellas en el caso de que fuesen corriendo hacia la carretera y algún coche las parara. Pregunta el fiscal. ¿Qué hizo después? Dice Andrea. Pasé un rato sin hacer nada. Estaba muy nerviosa y asustada. En cuanto me calmé, llamé a emergencias. La policía no tardó en llegar y poco después llegaron más efectivos. Pregunta el fiscal. ¿Qué les explicó? Dice Andrea. Todo lo que había sucedido. Al principio parecían no creerme, pero me acompañaron donde les indiqué que habían sucedido los hechos. Y fue cuando vieron a Ana y Olivia que estaban paradas en mitad del camino. Pregunta el fiscal. ¿Ellas no la vieron a usted? Dice Andrea. No, con los faros del coche y la oscuridad de su interior no podían verme. Aún así, yo estaba muy asustada y me agaché entre los asientos de la parte trasera del coche. Pregunta el fiscal. ¿Qué hicieron ellas? Dice Andrea. No sé. Dijeron que les habían robado el coche y otro coche en patrulla las acompañó hasta la gasolinera. Después las llevaron a comisaría. Yo me quedé en la montaña con los agentes, a quienes les mostré el lugar donde habían pretendido enterrarme. No fue hasta más tarde que llegaron otros efectivos especiales y cavaron en el hoyo y encontraron mi chaqueta y mi peluca. La pala la encontraron al día siguiente, creo. Dice el fiscal. Así es como cotejaron su historia. Dice Andrea. Sí. Y después me llevaron a comisaría. Presté declaración y me llamaron un taxi para poder ir a buscar mi vehículo. Fueron muy amables. Pregunta el fiscal. ¿Algo más que añadir? Dice Andrea. No, salvo que desconozco el motivo de esta macabra actitud por parte de dos personas que al menos una de ellas se le ha llenado siempre la boca diciendo lo mucho que me aprecia. Dice el fiscal. Bien, y dicho esto, procederemos a tomar una determinación. Puede retirarse. Andrea se retira del estrado y fija su mirada hacia las dos reclusas con marcada indiferencia. Una vez rebasados sus asientos, escucha la exclamación de Ana. Maldita zorra, nos has tomado el pelo. Andrea se gira ligeramente y solo susurra con ironía. No, si al final la mala soy yo. Andrea abandona la sala sin esperar a oír la sentencia y se dice, ya me enteraré por los periódicos. Son pocos los minutos que tarda el juez en determinar. Vistos los hechos probados de intencionalidad, se determina para las acusadas por la tentativa de homicidio doloso la pena máxima de 15 años de prisión mayor, revisable una vez concluida la tercera parte de la condena. Visto para sentencia. Después de dar un golpe con el mazo, se retira de la sala. Ana y Olivia son acompañadas por el abogado hacia el exterior de la sala, donde son esposadas y custodiadas por los agentes que las trasladan de nuevo al centro penitenciario, donde Olivia comenta. Mira tu querido abogado lo que ha conseguido, dice Ana. Él ha hecho lo que ha podido, dice Olivia. Dijo que menos de 10 años y han sido 15, y eso porque Andrea está viva. Si llega a estar muerta, nos cae cadena perpetua. Ana la mira desvalida y solo murmura. Todos lo sabían desde el principio y nos hemos dejado tomar el pelo. Esa zorra es muy lista, dice Olivia, o nosotras muy tontas. Las dos se miran con indiferencia e inician su vida cotidiana en el presidio. Andrea prosigue con su vida, intentando olvidar este mal sabor de boca que le provocan determinadas amistades. Fin.